Bueno, Michael les va a hablar sobre los allanamientos de hoy. Él les va a contar y luego vamos a las preguntas. Me piden la palabra, por favor, para llevar el orden, porque son muchos. Vamos a iniciar. Muy bien, el día de hoy se realizaron aproximadamente 40 allanamientos en diferentes lugares del país, como Atillo, Alajuelita, Guadalupe, Cartago, Tres Ríos, Orotina, Heredia, Limón, Escazú, Santana, San Sebastián, la zona conocida como la 25 de julio, la 15 de septiembre. Esto es una investigación que tiene aproximadamente un año, en la cual se trataba de desarticular una de las principales bandas o grupos de narcomenudeo en el sector sur de la capital. Principalmente sus zonas de operación, donde tenían el control casi total de la venta de droga en esos lugares, era en los sectores de Atillo, la 15 de septiembre, 25 de julio y Alajuelita principalmente, aunque tenían algunas representaciones muchísimo más pequeñas en algunos otros lugares del país. Hasta el momento lo hemos dividido por fases, visto que es un grupo bastante grande, y en este momento tenemos 15 personas detenidas y de importancia dentro del grupo tenemos pendiente 9 personas. Estamos desarrollando actividades operativas en este momento en algunas zonas del país como Guanacaste y Punta Arenas, y todavía en proceso algunos otros allanamientos para tratar de localizar a algunos componentes importantes del grupo. Dentro de lo decomisado hasta el momento tenemos 6 vehículos que pertenecían a la organización, aproximadamente 11 millones de colones en efectivo, producto de las ventas quizás de los últimos 2 días o un día quizás, 4 armas de fuego, y así como una cantidad de dosis de crack que no hemos logrado determinar porque son cantidades pequeñas pero en diferentes puntos. El líder del grupo, es importante mencionar, es un sujeto de nombre Edgar Marcia Cruz, de 38 años de edad, costarricense de padres nicaragüenses, el cual pues tenía varios domicilios y en los allanamientos no se localizó. Sin embargo, estamos realizando acciones operativas bastante fuertes para localizarlo. Es importante decir que dentro de los 15 detenidos están líderes importantes del grupo, que prácticamente nos garantizan en una medida importante el desmantelamiento de esta estructura. Gente que tenía el control de algunas plazas, que podríamos homologarlas al control en algunos cantones de la capital o de los mencionados o zonas de las mencionadas, algunas personas que les movilizaban inclusive recursos económicos. Dentro de las actividades de este grupo, principalmente está el narcomenudeo, que es una actividad bastante lucrativa. En barriadas tenían importantes puntos de venta, tanto express como en lugares fijos, y además se dedicaban a manejar una flotilla de taxis informales en el sector de Atillo, 25 de julio y Alajuelita, así como préstamos, préstamos en cantidades podríamos decir pequeñas, con tasas de interés bastante altas, que generaban algún tipo de actividades sobre personas que no pagaban sus deudas, lesiones, amenazas, extorsiones, situaciones de este tipo. Dentro de los detenidos, por ejemplo, ahí les voy a decir los nombres rápidamente, después les podemos dar el detalle. Monje Berrocal, que es una persona que se encargaba del área económica. Calero Corrales, Villalobos Chinchilla, Jiménez, Guerrero Mena, Barrantes Campos, Núñez Aragón, Solórzano Fallas, Cordonero Benavides, Núñez Aragón, hay 2 hermanos, un sujeto Prado Guerrero, que aunque está detenido en San Sebastián, presumimos que se encargaba también en representación de este grupo la distribución de drogas dentro del centro penal. Chávez Vindas, Zamora Romero y Ugalde Venegas. Algunas de las funciones de estas personas: recolección de dinero, distribución de drogas, jefes, líderes de plazas, de puntos de venta, amenazas, extorsiones, gente que se encargaba de la seguridad del grupo, logística, contactos para droga, cocina de crack y bueno, algún otro tipo de actividades.
Este sujeto, Marcia Cruz, es importante indicar como perfil, es un sujeto padre de 4 hijos, al cual le pedimos a la ciudadanía que en caso de obtener alguna información o conozca el paradero de este, que no lo informen a la línea 800-8645. Este es un típico sujeto que ha venido evolucionando en el narcomenudeo y tenemos conocimiento de la actividad criminal básica de él cuando era vendedor terminal o vendedor de punto en el año 2003. Fue evolucionando hasta convertirse posteriormente, años después, en un distribuidor de puntos y ya tomar el liderazgo de algunas zonas o cantones y convertirse en uno de los líderes importantes del narcomenudeo del sur de la capital. Este grupo principalmente distribuía crack, cocaína, marihuana y una importante presencia en el tema de la ketamina. Posteriormente nos gustaría darle el nombre de algunas personas que requerimos localizar y están vinculadas con él. De los principales líderes, o el líder principal es él, solo queda él. También requerimos la detención y localización de la esposa y algunos otros sujetos, pero de una participación menor dentro de la estructura. Creo que hasta de momento sería eso, si tienen alguna consulta. Vamos con las consultas. Daniel Chinchilla. Licenciado, es más o menos en cuanto al perfil de ustedes y de la organización, le atribuyen homicidios y en relación a la esposa, tal vez que nos pudiera decir de ella está involucrada en la organización, qué funciones desarrollaba ella, y tal vez si nos pudiera ampliar de la logística de la banda, dónde conseguía la droga, más o menos cómo la movilizaban por la capital, que era acá. Cualquier cosa me repite porque me hizo como 4, pero no importa, perdón. No se preocupe, ahí voy por partes, cualquier cosa me refresca, por favor. Vamos a ver, este sujeto, el tema de la vinculación de los homicidios de este grupo. Ciertamente tenemos algunas investigaciones en proceso, de la cual de momento no nos queremos referir, pero podríamos tenerlo vinculado a alguno de los homicidios que han ocurrido en los últimos tiempos en la capital. La función de la esposa es una función de apoyo al marido. Ella tenía un conocimiento total y absoluto de los movimientos de la organización y en algunos momentos colaboraba o daba órdenes interpósita a personas, es decir, por medio de ella él generaba órdenes hacia otras personas. ¿Alguna otra ahí que se me quedó? Más que todo en el tema de la logística, ¿de dónde conseguían la droga? Muy bien, el tema de la organización y que no es exclusivo de este grupo, tienen algún nivel de contacto dentro del mercado local para obtener, por ejemplo, cocaína o marihuana del mismo abastecimiento. Recordemos que la marihuana ingresa básicamente se consigue del Atlántico, toda la siembra en las zonas montañosas, toda la que puede ingresar por la zona atlántica que viene de Jamaica, Colombia, etcétera. Entonces ellos efectivamente tenían contactos con grupos asentados en el Atlántico. El tema de la cocaína, pues compraban en algún momento cantidades para proceder a la cocina, que pues aquí ya en algún momento les he explicado el tema de la cocina, cuánto es el rendimiento y demás, entonces hay contactos en esa línea. Y la ketamina, que ya es un producto, como ustedes saben, veterinario, que últimamente se ha puesto muy de moda, el ingreso de esta avenida de Nicaragua por algunos contactos que tenía la organización en Nicaragua para traer ketamina al país. No sé si me faltó alguna, Daniel. Vamos con Andrés Ortiz. Michael, precisamente también sobre el tema del homicidio, en algún momento se ha mencionado, solo para que se lo descarte, lo confirme, el hecho de si esta gente o alguno de ellos ha tenido enfrentamientos con la gente del gringo, si fueron ellos vinculados con el homicidio de esta persona, o tal vez no directamente con el homicidio, pero sí hay una pugna entre esta banda y la del gringo, o las que han dado muerte a final de año. Gracias por la pregunta para aclararlo, porque vi que por algún tweet un colega de ustedes hizo ese tipo de manifestaciones. Hasta este momento, la investigación que estamos desarrollando en torno a la muerte de Guido Toruño no vincula a esta organización. De momento, estamos desarrollando la investigación, creo que tenemos un norte adecuado, pero de momento no hay una vinculación. Recordemos que este tipo de organizaciones están asentadas en territorios desde algunos meses, otras de años, y que se generan pugnas por un tema expansionista, es decir, cada quien trata de agrandar o expandirse más bien. En el tema de Marcia Cruz ha sido
relativamente conservador, en el sentido de que él ha respetado las plazas de sus vecinos, por decirlo entre comillas, y entonces de esta forma también él no ha tenido tanto problema con los grupos. Ciertamente son grupos criminales que tienen niveles de violencia, que estamos llevando algunas investigaciones en esas líneas, porque sí hay violencia dentro del grupo, pero estamos en ese proceso de atribuirles, y en el momento cuando ya tengamos confirmado, pues les informaremos más detalladamente. Pero no estamos hablando del grupo necesariamente más guerrero de los que hemos visto, ¿verdad? Descartado ellos en el tema de tal vez la ola de violencia, no vinculado con el gringo, pero sí la ola de violencia a fin de año. Hay algunos casos que eventualmente se podrían vincular, pero como le digo, preferimos de momento no referirnos al tema. Pero ciertamente es un grupo, es una organización criminal que utiliza la violencia como una forma de protección. En su momento lo veremos en detalle, pero es probable que sí. Don Michael, usted ahora mencionaba que tenían una organización de taxis informales. ¿Cuál era la función de esos taxis informales? ¿Era un negocio adicional? Y también si se tiene un estimado de cuánto generaba este grupo a la semana o al mes. Bueno, vamos a contestarle con los datos que ya tenemos respecto a la actividad económica. Mucho de lo que estamos decomisando ahora nos va a ayudar a clarificar eso. Sin embargo, por estudios que hemos hecho con otros grupos de números, de libros contables que decomisamos, podríamos tener un aproximado. En este momento a ellos se les está decomisando 11 millones de colones en efectivo. Y de acuerdo a la dinámica del grupo, la movilización de dinero era constante. Podríamos estar hablando que esos 11 millones de colones podrían ser de los últimos 2 días. Entonces eso les podría dar a ustedes una idea de cuánto puede generar un grupo de esto, que yo inclusive me puedo atrever hasta una cantidad un poco mayor. En algunos otros casos, no en este, que ya hemos visto al detalle, porque son investigaciones ya concluidas y casi que para juicio, un punto de venta bueno puede generar hasta 1 millón de colones al día. Y hay grupos que tienen muchísimos puntos. El tema de los puntos, sobre todo con ellos era mucho la venta express. En el tema de los taxis informales, de acuerdo a alguna información, algunos era meramente servicio informal de taxis, y en algunos de estas personas también se dedicaban a la venta express. Con esto quiere decir que no todos los taxistas informales de ese sector se dedicaban al narcomenudeo express para la organización, sino que sencillamente la organización tenía como una forma de movilizar dinero o invertir, tener estos grupos tanto en Alajuelita como en la 25 de julio. Don Michael, vimos en uno de los casos particulares que una llamada anónima logró dar la captura de otra persona que estaba ahí. ¿Recibieron más llamadas anónimas que les permitió desempeñar y mejorar las tareas? En relación a este caso específico hoy, sí, sin duda alguna. En la mañana, cuando ustedes estuvieron con nosotros en el sitio, de acuerdo a los allanamientos y demás, habíamos capturado 10 personas in situ. Generamos algún tipo de información con ustedes, que se generó información en nuestra línea confidencial, y algunos de los 5 posteriores han sido por la colaboración de la ciudadanía que nos ha generado información. Vamos a seguir una actividad operativa permanente para tratar de dar con las restantes 9 personas. Para eso requerimos la ayuda de la ciudadanía, y sin duda alguna ahorita Marcia Cruz se convierte en el sujeto más buscado por el organismo de investigación judicial y por la fuerza pública, sin duda alguna, y vamos a volcar todos nuestros recursos para tratar de localizarlo lo más pronto posible, para presentarlo al Ministerio Público y a los tribunales de justicia para que procedan como corresponde. Don Michael, Pablo. 2 consultas. Sí. Una es, usted nos dice que él, como en el 2003, ya estaba vendiendo, era vendedor terminal. Correcto. Si había alguien para quien él trabajaba, digamos, había alguien más fuerte que él en ese momento. Ajá. Y lo otro es, él tiene varios domicilios, según lo que usted nos dice. Sí. ¿Es aquí mismo en la capital o puede ser que él se mueva en otras partes del país? Muy bien, la evolución de un sujeto dentro de una estructura criminal tiene sus pasos. Cuando alguien quiere entrar a esto y convertirse en líder, pues tiene que conocer el negocio e ir evolucionando poco a poco. Efectivamente, este es un claro ejemplo de una persona. Él tiene ahorita 38 años, que empezó hace 12 años, me parece, 13 años, en el tema criminal, por lo menos que nosotros tengamos datos. Él empieza como un vendedor terminal, efectivamente, y termina desarrollándose como lo expliqué. En ese momento no lo tenemos total y absolutamente confirmado, pero en el momento en que él empieza como vendedor terminal en esa misma zona donde él controla, esa era una zona que controlaba Zamora Solórzano. Presumimos
que en ese tiempo yo no estaba en el tema de estupefacientes, pero que él pudo haber sido un vendedor terminal o zonal, o que le proveía ese grupo a él, porque en esa época ese grupo dominaba esa parte. Y la otra, perdón. Que él tiene varios domicilios. Sí. Vamos a ver, este tipo de sujetos ya lo hemos visto, la experiencia nos lo dice, no duermen en la misma vivienda todas las noches. Y en el caso particular de este sujeto tenía 4, 5 viviendas en las cuales pernoctaba y todas las noches cambiaba. Por lo menos que nosotros se las logremos ubicar. Hay que tomar en cuenta que estos sujetos viven en zonas urbanos marginales, donde realizar esas actividades policiales como vigilancia y demás se vuelven muy difíciles, muy complejas. Entonces, de las que le logramos ubicar, anda entre las 4 y 5 viviendas y él cambiaba constantemente. Es que yo quiero que me explique un poquito más lo que estaba mencionando él de Zamora Solórzano. Él vino a suplantar, a sustituir. No. Vamos a ver. Recordemos que Zamora Solórzano es detenido en el 2012 y ahí se generan una serie de pugnas entre grupos, que hay una resiliencia criminal, que lo hemos hablado, están cambiando y mutando constantemente. Él, según nuestros registros de inteligencia, empieza a tomar liderazgo aproximadamente en el 2013. Pero en ese lapsus hay otros grupos que han estado operando, son esas zonas donde él está, es una zona donde hay una confluencia importante de grupos con mucha cercanía. Entonces no necesariamente es que él lo sustituyó, sino que él empezó a desarrollar un mercado. Vamos a ver, se lo explico más sencillo, no en el caso en concreto, sino en un caso hipotético. Alguien tiene el control de una zona y dependiendo del líder, que provee diferentes puntos, entonces hay como una especie de contrato entre esas partes. Es decir, hoy el líder es, por ejemplo, Marco, y posteriormente soy yo, y Daniel siempre va a estar en ese punto. Entonces Daniel siempre va a vender en la 25, cambia, Marco lo provee, después lo provee Janet, después provee Michael. Entonces, pueda que todos esos líderes, él tiene el control de esa zona y él va a vender para quien le resulte más conveniente para evitarse problemas. Por lo menos los registros nuestros con él datan del 2013. Ahora otra consulta con relación a la esposa de Lidia. Ajá. El nombre de ella. Jessica Romero Valverde. Jessica Romero Valverde. ¿Qué edad? No tengo el datito aquí. Sí, probablemente. Y vamos a ver, esta estructura en particular, aunque tal vez no se hayan detenido todos los integrantes que quedan, de alguna manera, usted ahora mencionaba que logran desintegrarla, ¿verdad? De alguna manera, porque inclusive están agarrando a la mano derecha del líder. La posición que tenía esa estructura era muy importante. Hablamos de tal vez, por lo menos yo, en los años que tengo, no he visto tal vez tanto movimiento también policial en una sola zona. Esto quiere decir que era una estructura bastante peligrosa, bastante estable, que funcionaba desde hace mucho tiempo. Vamos a ver, es una estructura bien consolidada en su terreno. Por alguna circunstancia, puede ser que por temor de las buenas personas que viven en ese sector, que son los más, ellos están total y absolutamente consolidados en ese territorio. Y basado en la cultura narcoexpansionista, es decir, que ellos empezaron a buscar algunos otros terrenos, empiezan a ir hacia La Juelita, hacia la 15 de septiembre, empiezan a controlar Atillo por esa resiliencia criminal, que han caído liderazgos, que han dejado plazas vacías y ellos toman el control. Vamos a ver esta estructura, los líderes de plaza, los principales líderes de algunos de estos cantones o comunidades que les mencioné, que son los que tienen diferentes puntos de venta, cayeron en este momento. Eso implica que el grupo queda sumamente debilitado, y lo que queda prácticamente es el líder, su esposa y algunas personas de seguridad cercanas a él. Y nos faltan todavía algunos vendedores terminales, pero como les digo, esto es una operación donde participaron cerca de 500 oficiales del organismo, hubo un despliegue de fuerza pública importante que nos apoyó muchísimo y aprovecho para agradecerles, una participación importante de jueces, de fiscales, todo este tipo de recursos, sobre todo por la gran cantidad de puntos que debemos allanar.
en este tipo de operaciones es difícil lograr todos los objetivos, me refiero a personas, puesto que son muchísimas personas y en cada lugar allanar, pues hay una disposición técnica operativa respecto a la cantidad mínima de personas. Entonces, para concluirle, podríamos decir que este grupo quedó en un 85-90% desarticulado, sin embargo es objetivo principal nuestro localizar y detener a Edgar Marcia Cruz y a su esposa para ya acabar con este grupo del todo. Michael, es precisamente ese punto. ¿Cómo lo consideran ustedes, Edgar Marcia Cruz, como persona, como delincuente? ¿Podemos catalogarlo de las personas que sean más peligrosas que están en estos momentos, por lo menos que ustedes están persiguiendo? Bueno, sin duda, vamos a ver, nosotros hemos tomado como un objetivo, de acuerdo a la labor de fondo del OIJ, el desarticular todos los grupos importantes de narcomenudeo del país. Ustedes han visto acciones operativas en este sector importantes, donde ya se ha vuelto habitual que realicemos 40, 50 allanamientos simultáneos, todo lo que ha estado ocurriendo en el Atlántico, en el sector de Pavas, en estos sectores. Este grupo, esta organización, es una organización importante que tenía el control de bastantes territorios y dentro de las estructuras de estos grupos, sin duda alguna, hay vinculaciones con delitos graves que van desde delitos contra la vida y demás. Entonces, para nosotros esto es un golpe importante, un golpe certero que va a crear un vacío de liderazgo dentro de esta zona. ¿Por qué? Porque los otros grupos que están activos probablemente van a querer tomar el control de estos territorios, porque como ustedes saben, y podríamos rememorarlo aquí, Zamora Solórzano, Guido Toruño, el Pollo 1, el Pollo 2, y ahora este sujeto, y les puedo hablar de todo lo que hemos hecho en Atlántico, y sin embargo, luego de que hacemos operaciones como esta, sujetos que son mandos medios, surgen como líderes. Eso es un tema de resiliencia criminal o rebelión de las redes, ¿verdad? Las redes, los mandos medios buscan tomar posicionamiento. Por eso es que para nosotros es importante detener a esta persona para que no se nos reagrupen con otro tipo de componentes y tratar de desarticular ese grupo. Pero ahí venimos a un tema de sostenibilidad en la zona, que ya no es una labor necesariamente de fondo del organismo de investigación judicial, ni es una labor fácil ni sencilla, ¿verdad? Es peligroso, ¿perdón? ¿Es el más peligroso? Este es el objetivo número 1 en este momento, y es una de las organizaciones de narcomenudeo del sur de la capital más importantes, y le invertimos un año de investigación. Daniel Chinchilla. No, Daniel, no se vale repetir. ¿Habían perfiles profesionales dentro de la banda? ¿Perfiles profesionales? No, profesionales, vamos a ver, defíname profesional. ¿Qué tipo de conocimiento tal vez, digamos, estamos acostumbrados a ver una persona, un vendedor de droga, un distribuidor que simplemente... Vamos a ver, las personas que tenemos identificadas son gente con antecedentes criminales que se han dedicado durante muchos años a este tipo y podríamos enmarcarlos dentro profesional, pero me refiero a que usted es de conocimiento técnico, universitario. No, de momento no. Don Michael, usted ahora mencionaba que prestaban de algún dinero y que si no pagaban los deudores, recurrían a lesiones, extorsiones. Si nos puede explicar un poquito más cómo funcionaba el tema de los préstamos, cuál era la suma más o menos que prestaban y cuál era el perfil también de las personas que pedían este dinero. Muy bien. Esto es un tema que ha resultado complejo durante los últimos meses y años quizás, donde se dan préstamos de usura, donde personas de clase media o baja ante algún tipo de necesidad recurren a este tipo de personas para obtener préstamos que pueden ir desde los 100,000 colones hasta los 2 millones de colones. Prácticamente adquieren deudas eternas, pagan y pagan intereses y nunca logran terminar el saldo. Cuando una persona de estas se niega a pagar, son amenazados, golpeados, amedrentados para que paguen estas deudas con estos grupos. No es solo este grupo, indudablemente hay otros grupos, pero este en particular operaba de esa forma. Es decir, a personas de las mismas comunidades que mencioné, ante alguna necesidad o apremio, les prestaban el dinero,